Muy buenos días. Hagamos un review de noticias. ¿Cómo están en este bellísimo miércoles? Muy bien. ¿De dónde me ven? Para saludarlos. Chingados, mi café está frío. Esto es una catástrofe. Café frío es de esas torturas que deberían de existir solo en los gulags. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Qué gusto verlos por acá. Bueno, ya hay suficiente gente conectada. Vamos a ver qué está pasando con el mundo, porque al parecer nos quedan 7 años de vida, alguien dijo. Así que aprovechemos. No está en esta primera pantalla, pero llegamos a los 34 millones de casos de coronavirus. Extrañamente veo cómo este tema de la pandemia se normaliza y se baja de tono no sé si nos estemos acostumbrando o si ya lo vimos como pues llevamos tanto tiempo en ello que ya no lo ves como algo raro, extraño, ajeno, sino que ya es parte de la normalidad que nos construimos. Sinceramente, un año de pandemia es un trauma social. Seguramente este trauma social nos va a costar socialmente en la estructura de nuestra psique. Pero vamos a ver algunas noticias interesantes. Primero, un estudio de Japón diciendo que las caretas no sirven para nada. No sé si como usaron esta foto de ejemplo está medio sesgado, porque la careta de plástico es la que supuestamente no sirve por nada, por el estudio de que el virus se queda como en una burbuja de aire. Entonces realmente no es solo que te escupan directamente saliva infectada, sino que a fin de cuentas el aire pues, puede entrar fácilmente por los laterales y no sirve nada que tengas careta, a menos de que seas como este señor y tengas la mascarilla y, más importante, la bandera de Estados Unidos, porque nada defiende más que el nacionalismo americano. Eso sí es un bloqueo real contra la pandemia. Todo lo demás es un placebo. En otras noticias, esta es la peor, ¿no? Latinoamérica perdió cerca de un tercio de todos los empleos durante la época de la pandemia. O sea, si sumas la cantidad de horas de trabajo que se perdieron, o sea, la cantidad de horas de trabajo que no se están remunerando, porque pues a fin de cuentas lo importante es cómo esto impacta en la demanda agregada. Y se los he dicho continuamente. La crisis a la que nos vamos a enfrentar realmente todavía no la vemos. O sea, la crisis real a la que nos vamos a enfrentar es cuando toda esta gente que quedó desempleada no tenga dinero para consumir. Y ahí va a haber un colapso grave, porque a fin de cuentas la economía no sirve de nada si no encontramos una manera de reciclar las ganancias. O sea, si no hay una manera de que el valor que se genere a través del trabajo, porque el trabajo es lo que genera valor. El trabajo genera valor, ese valor se acumula dependiendo del istmo bajo el que vivas. Normalmente el istmo solo determina dónde se acumula el valor agregado generado. Y el problema es que en el modelo que vivimos ahorita hay prácticamente cero reciclaje de valor agregado. O sea, la gente genera mucho valor, ese valor se acumula en muy pocos picos y se queda ahí parado. Y el problema que tenemos hoy gravísimo, y de mí se acuerdan que esto va a resonar continuamente, es el problema de demanda agregada, que la gente no va a tener dinero para gastar, porque si un tercio de los empleos desaparecieron en Latinoamérica durante la pandemia, pues estás diciendo que un tercio de la población no va a tener dinero con qué consumir, o sea, va a regresar a sus métodos de consumo más básicos y más primarios, y muchos de los productos que se consideran superficiales, pues no se van a consumir. Y esto también afecta gravemente porque esto solo beneficia a las empresas que trabajan con productos de economía de escala, de bajo valor agregado y cerca de la comoditización. O sea, esto tampoco favorece las economías locales, porque pues a fin de cuentas vamos a suponer, tú tienes muy poco dinero, ¿no? Y tienes que alimentar una familia numerosa. La probabilidad mayor es que vayas a hacer compras enfocadas a alto valor calórico por bajo precio por kilo. Eso significa que vas a comprar comida chafa, probablemente altísimamente industrializada, porque es más barata que comprar comida buena, comida local, comida casera, lo que tú quieras. Estos hábitos son los que aceleran, y es un ciclo que se perpetúa, acelera la acumulación de capital solo en las empresas que logran hacer productos de bajo costo y bajo valor con economía de escala, y el problema es que después de nuevo ese dinero no se recicla, que a su vez también compromete la demanda agregada y hay todo un problema, ¿no? O sea, por eso también mi obsesión con apoyar a los emprendedores locales, apoyar a las empresas chicas, apoyar a las empresas locales. O sea, hay algo muy, muy bueno para la economía en ese sentido. O sea, recuerden eso de apoyar a sus amigos y apoyar productos y productores locales. Siempre es mejor
aunque pagues un poco más caro, lo que tienes que pensar es que eso que estás pagando más caro también hace más probable que el dinero se quede en tu país y eventualmente regrese a tu negocio, porque la economía y el dinero circula. Pero cada vez que tú compras algo en Amazon, pues las probabilidades es de que pues, ese dinero se va a ir a la cuenta de Bezos y evasión fiscal, que es el Double Portuguese with a Dutch Sandwich, que son estas estrategias de lavado de dinero por paraísos fiscales, y nunca vuelves a ver ese beneficio. O sea, creo que como dices Ceci, que pues, además es una persona que admiro bastante, tenemos que apoyar los negocios locales. Y la neta es una manera muy buena de fomentar la buena economía y la gente que realmente hace el trabajo y hace las cosas bien. Acuérdense de esto, o sea, es un problema real el tema de la demanda agregada por la pérdida de empleos y necesitamos encontrar más maneras de incentivar el negocio local y que el dinero se quede en los negocios locales y se quede en las ciudades, en lugar de que existan estas grandes fugas de capital a paraísos fiscales. Por otro lado, el opositor de Putin pues ya se levantó, entonces o no fue un envenenamiento y realmente solo este vato estaba usando su plataforma para hacerla de pedo, o Rusia no es buena envenenando gente, lo cual no me parece un statement real. Rusia ha sido bastante efectivo deshaciéndose de sus enemigos y la gran mayoría de ellos seguramente ni nos enteramos. En este caso, híjole, no sé, ya tengo mis dudas. Yo sí pensé que si era trama de Putin y ahora que este vato se está recuperando, o sea, ¿creo que Putin es capaz de matar a alguien que es un opositor político? Sí, puede ser que sí. ¿Creo que es un incompetente y se equivocaría en hacerlo? No, no lo creo. Entonces, aquí mi sesgo me está llevando a hacer una interpretación muy rara de esta noticia. Comenten ustedes su sesgo, cómo los llevó a tomar una decisión sobre lo que está pasando aquí. En Al Jazeera, un par de noticias interesantes, pero me voy a enfocar más en esta porque creo que también es importante que entiendan esto. India es un país que tiene una serie de leyes bastante proteccionistas en términos a la agricultura. O sea, protegen mucho y tienen de alguna manera una barrera de protección al precio de los productos agrícolas que se producen localmente en India, ¿no? Esto para proteger al intermediario, para proteger al productor, porque pues, a grandes rasgos es un país muy agrícola todavía, o sea, depende mucho del trabajo directo y lo que la gente puede hacer con la tierra. Bueno, ahorita se están pasando una serie de nuevas políticas públicas para desregular el mercado. Desregular el mercado obviamente implica la entrada de Big Corporate, o sea, de las grandes corporaciones al mercado agrícola de China. Y más allá que hacer el juicio moral de que si esto está correcto o equivocado, pues la verdad es que siento que sí deberíamos de... O sea, hay mucho que entender de los específicos de qué es lo que está pasando para llegar a ese criterio. Quiero darles el watch out de qué implica esto para el resto del mundo en términos de agricultura. Porque pueden pasar una de dos cosas. Puede ser que con la desregularización del mercado agrícola en India entre las grandes compañías y depende de cómo se dé esta dinámica, de cómo se restablezcan el tema de impuestos, cómo se establezcan los márgenes, de qué tanto va a ganar el productor, el intermediario, el distribuidor, puede ser que los productos agrícolas de China suban o bajen de precio. ¿Okay? Depende mucho de cómo se estructuren el resultado de las políticas públicas después de la desregularización. Entonces, eso puede afectar mucho a nivel global, sobre todo un país tan grande y con una capacidad agrícola productiva tan grande como la de India. ¿Okay? Acuérdense de esto, cuando China entró al mundo como un player industrializado, se hizo esta revolución industrial en China por el Partido Comunista aplicando este capitalismo autoritario con valores asiáticos. China explotó y de repente fue el proveedor del mundo y hoy pues qué tantas de las cosas, creo que la estadística estaba en que 13 de cada 16 cosas que consumes pasaron por China o tienen algo relacionado con China. La tinta de los materiales de empaque, la caja de cartón, algunos de los ingredientes, la máquina, la tecnología, algo, ¿no? 13 de cada 16 cosas están vinculadas a la capacidad productiva de China hoy. Esto, si India entra al mismo modelo y a la misma capacidad productiva que China, que digo, solo por la masa crítica, solo por el tamaño, pues es viable, o sea, no es completamente inviable de que suceda algo similar con India. Esto va a tener un impacto muy grande en los precios y en los valores de los mercados internacionales. O sea, ¿qué me refiero con esto? Vamos a suponer, tú compras zanahorias, ¿ok? Y tú compras zanahorias que vienen de Colombia, si quieres. Entonces, pues las zanahorias vienen de Colombia y tiene que ver con la capacidad productiva de Colombia, con los aranceles de Colombia, con los acuerdos comerciales que Colombia tiene con el resto del mundo, pero obviamente Colombia tiene que
respetar los precios de los mercados internacionales, porque el comprador internacional siempre va a decir, oye, pues te puedo comprar a ti con el precio de exportación y más el precio de los aranceles y demás, más tu margen y demás, pero si de repente alguien en India me dice que me puede vender las mismas zanahorias pero más baratas, a lo mejor se tardan un par de días extras en llegar, que la verdad es que cada vez menos esto es un problema, pues no veo por qué no comprar zanahorias de India. Aquí algo que tiene que ver muy importante y por qué el hecho de que sea en India es fundamental es por la economía de escala, es por el tamaño de India, por la capacidad que tienen de sacarle provecho a las economías de escala. Y esto es el reflejo de por qué también hay estas acumulaciones tan grandes de capital en picos en el modelo económico globalizado que tenemos ahorita. Es más barato fabricar un sándwich en China y mandártelo para que lo comas en Argentina, en Chile o en México, a fabricar un sándwich local, solo por cómo funciona la economía de escala. O sea, lo que tienes que considerar es de que, pues bueno, pues la diferencia es que aquí yo lo tengo que hacer a mano y el costo de mano de obra es X, pero en China hay una planta que hace 1 billón de sándwiches por hora en una línea súper automatizada y la economía de escala de transportarlo en un contenedor a ambiente controlado para que no se eche a perder en la semana que pasa en el mar, aún así hace que el sándwich llegue más barato desde el otro lado del mundo a que tú lo consumas local. Ese es un problema. O sea, la gente lo ve como progreso, pero el problema es lo que se genera, lo que les había comentado. La desaparición de los empleos, la desaparición del flujo de capital en los mercados locales, la acumulación del valor agregado en picos de evasión fiscal sin reciclaje de valor. O sea, este es el problema de la globalización del mercado internacional, del capitalismo globalizado en el que vivimos, que tiene estas irracionales racionalidades, donde la gente dice, ah, pues es buenísimo, somos mucho más eficientes produciendo. Sí, sí somos mucho más eficientes produciendo, pero hay dos cosas que la gente no entiende de esto. Primero es, ¿qué pasa con el valor agregado generado y por qué no se recicla como regreso al capital? Y segundo, ¿por qué no podemos parar de consumir más? O sea, ¿por qué la respuesta siempre es consumir más sin límites, siendo que sabemos que la Tierra tiene un límite? Pero bueno, X. Después en RT, la verdad es que bastantes noticias interesantes, digo, se están poniendo le están poniendo mucho enfoque a la participación de Joe Rogan en el scope político actual. Digo, no sé si sabían, pero se está firmando peticiones para que Joe Rogan module un debate de 4 horas entre Joe Biden y Trump, que la verdad es que esto creo que caería en lo Baudrillard de la sociedad del espectáculo totalmente, porque, o sea, acuérdense que estos canales, pues a fin de cuentas están sesgados, la gente que los ve ya tiene un perfil, por más que Joe Rogan dijo que apoyaba a Bernie Sanders, a fin de cuentas la mayoría de la gente que ve a Joe Rogan tiende a ser de derecha en Estados Unidos y los algoritmos, y de hecho él mismo lo ha comentado, que los algoritmos creen que él es de derecha y se comportan como si él fuera de derecha y manda gente como si fuera de derecha a su canal, aunque él tiene nociones bastante de izquierda, o sea, es bastante humanista e igualitario y no tanto promotor del individualismo, pero lo cual es interesante, ¿no? Pero lo que sí me preocupó de lo que vi hoy en RT fue esta noticia. Yo ya había escuchado diferentes lecturas sobre cómo se puede considerar el gobierno de Rusia, ¿no? Y por más que la gente cuando escuche Rusia inmediatamente piensa en la Unión Soviética del siglo pasado y inmediatamente dice que pensar en Rusia es comunismo, la verdad es que el gobierno de Putin es bastante de derecha, o sea, es bastante conservador, ¿no? Pues digo, vean nada más cómo tratan a los homosexuales, sus posturas referente al aborto, a las drogas, o sea, muchas de esas posturas que hablan de la moral lo ponen bastante a la derecha en un término conservador. Y es una derecha autoritaria, porque pues a fin de cuentas el proceso democrático pues es bastante dudable en Rusia y pues prácticamente pasa lo que dice Putin que va a pasar. Entonces en el scope político, en el compás político, Rusia estaría arriba a la derecha. Y por más que mucha gente equivocadamente hable de que pues, piensan en Rusia y piensan en una manipulación de izquierda, cuando pues no, o sea, es un capitalismo conservador bastante autoritario. Y aquí ya veo las primeras noticias que hablan de RT a favor de Trump. Y esto está interesante, porque pues digo, ya hay muchas sospechas acumuladas del rol que haya jugado o no Rusia en las elecciones de Estados Unidos del ciclo pasado. Y ahora, pues que nos acercamos a elecciones de nuevo, empiezan a hacer este tipo de cosas, ¿no? Y es bastante radical, porque prácticamente lo que dicen es, el estado de bienestar nos está llevando a la destrucción, a la autodestrucción. Digo, requiere mucha lectura entender lo que implica en este encabezado. Y digo, espero que sean capaces de hacer su propia lectura. Y obviamente, pues yo tengo mis sesgos ideológicos, políticos y filosóficos, obviamente, de lo que yo creo. Pero
O sea, ¿qué es el estado de bienestar? El estado de bienestar es la estructura del estado que garantiza algunas comodidades para el pueblo, ¿no? O sea, es desde la lectura de Rousseau, del contrato social, donde decimos que para vivir en sociedad tenemos que cumplir con una serie de obligaciones para con el otro, porque pues, el respeto al derecho ajeno es la paz, mi libertad mi libertad termina donde empieza la libertad del otro. O sea, todo este pensamiento de vivir en sociedad implica limitar mi libertad en el momento que mi libertad choca con la libertad del otro. Y el estado de bienestar nos asegura de que tengamos un colchón, de decir, pues, por más que tengas muy mala suerte y te hayas desfavorecido tu situación política, financiera, de salud, moral, lo que tú quieras, y hayas caído en pobreza, pues hay un colchón del Estado que te protege de caer a la muerte, ¿ok? Y ahora lo que están diciendo es que el estado de bienestar funcionó durante un tiempo, pero ya no funciona y que ahora nos está llevando a la destrucción de Estados Unidos. O sea, y obviamente pues esto es una crítica que aplica también a nivel global. ¿Es realmente el estado de bienestar un camino a la catástrofe? Y aquí pues habría que entender, ¿no? O sea, la mejor época de crecimiento de los últimos siglos fue de los años 30 a los años 70, que se llamó la época dorada, que fue después del acuerdo de Bretton Woods, donde pues prácticamente se establecieron los colchones sociales. Y después de los 70 hasta donde estamos ahorita, pasamos por una época, que es el periodo neoliberal, que es la desregularización de los mercados, que fue poco a poco desarticular el estado de bienestar. O sea, a grandes rasgos es de los 30 a los 70 crecimos por muchas de las políticas establecidas en Bretton Woods y a grandes rasgos los bancos aburridos, que para mí probablemente fue el factor más determinante en el crecimiento saludable de los mercados y de la economía y del comercio, sin que los bancos estuvieran manipulando tanto la oferta y demanda de dinero y pues obviamente pues el trading, que eso pues echa a perder todos los mercados, ¿no? Y aquí se me hace extraño que pues esto es una pieza completamente tendenciosa ideológica. O sea, aquí lo que están diciendo es el estado de bienestar que propone la pseudoizquierda de Estados Unidos es la destrucción de Estados Unidos. O sea, para toda la gente que cree que RT o que Rusia tiene una agenda comunista, o sea, aquí está la prueba evidente de que no. En Wall Street Journal solo hay una noticia que quiero revisar, que es esta, que la verdad es que me parece absurdo esto de hacer revisiones de temas sensibles los últimos años de elección, cuando, no sé, o sea, entiendo que la oscilación del poder tenga un objetivo, porque pues es como una manera democrática de inserir la dialéctica, ¿no? Y de obligar a que el poder pase de manos y que no se vaya pudriendo por quedarse en la misma mano mucho tiempo. Pero al mismo tiempo también pues, hacer algo con un país en 4 años es un tiempo muy limitado. Y si tienes que pasar el primer año entero haciendo negociaciones políticas y el último año no puedes hacer nada porque estás a punto de terminar tu mandato, te da 2 años útiles para hacer algo con el país. ¿Y qué se logra en 2 años con los aparatos burocráticos que tenemos hoy, que son sumamente ineficientes? Imagínense, ¿no? En este último año pues no quieren reemplazar a la jueza que se acaba de morir en Estados Unidos por un tema de respeto y que se estableció que el último año no se iba a hacer esto. Y aparte ahorita está el tema de que no se quieren meter con las compañías de internet porque estamos muy cerca de un año de elección. Y aquí lo primero que me surge a la mente es, ¿y por qué no quieres construir enemistades con las empresas de internet justo el año de elecciones? O sea, ¿es realmente porque no te quieres meter a este tema porque te parece muy poco tiempo y no es digno meterte a este tema? ¿O porque no quieres más bien, porque no quieres poner en riesgo el hecho de que pues, las elecciones a grandes rasgos se van a definir por redes sociales? Qué feo, ¿no? O sea, qué feo que vivimos en un momento donde la democracia se vende por Facebook. Es horrible, cabrón. O sea, literal, si tú quieres comprar la democracia de un país, lo único que necesitas tener es suficiente dinero. Es lo único que necesitas tener. O sea, por eso, o sea, yo sí creo que vivimos en un mundo libertario. O sea, yo no creo que exista ya el poder político. A mí me parece realmente que la mano invisible del mercado es la que regula todos los aspectos de nuestra vida. Y la democracia o el sistema político nada más es que un costo extra en el proceso económico. O sea, nada más es que un costo extra en el o sea, se cuenta que tú, vamos a suponer, si tú tuvieras una corrida financiera de cómo administrar Amazon y pones tus ganancias y tus pérdidas, o sea, lo que se llama P&L, o sea, Profit and Losses,
Tú haces tu cálculo de P&L de cómo administrar Amazon a nivel global y vamos a suponer que existe un master P&L, ¿no? O sea, un profit and losses masivo. Tú tienes esa corrida financiera en Excel y dices, mira, podríamos pagar este año, no sé, $300 millones de impuestos si te hacemos esto. O podemos invertir $250 millones en manipular las elecciones y conseguir a este candidato que nos va a cambiar la ley un poquito para ahorrarnos estos 300 el próximo año. Y pues te sale más barato manipular la elección, entonces manipulas la elección. O sea, y sí, así funciona. O sea, tal cual, el mercado democrático, el mercado político, nada más es que una otra variable en la ecuación de valor de cómo se administran los grandes capital. O sea, piensen así, hoy muchas de las grandes empresas del mundo tienen un GDP mayor que países. O sea, y no es nada nuevo. O sea, FANGs, F-A-N-G-S, o sea, Facebook, Amazon, Google y la madre, Netflix, tienen GDPs comparables a países enteros. O sea, la democracia nada más es que un juego... O sea, por eso siempre lo he dicho. La democracia se la va a tragar el capitalismo, si es que ya no se lo tragó. En el país, un par de noticias interesantes. Digo, sigue el tema fuerte de las manifestaciones en Colombia y la pésima postura que ha tenido el gobierno y la brutalidad policial que se ha cometido. Y digo, ustedes saben mi postura. Yo sí soy a favor de las manifestaciones. Sigo pensando que toda muestra de violencia en una manifestación tiene que ser crimen, pero aún así me parece una medida que a veces es necesaria. O sea, a veces las manifestaciones tienen que salirse de la ley para ser tomadas en serio. Porque si nos manifestamos solo dentro de las reglas de lo que dicta el poder, pues prácticamente la hegemonía de poder lo que te está diciendo es manifiéstate de esta manera para que no incomodes. Y la idea de la manifestación es incomodar. Digo, lo siento mucho, pues a lo mejor un día me va a tocar que me rompan los vidrios de mi casa y que me roben mi carro, pero pues aún así, o sea, más bien la pregunta es si un día violan a tu hijo y te dicen que la única manera de manifestarte contra la violación de tu hijo es mandando una carta al departamento de quejas. ¿Vas a hacer eso? ¿Vas a mandar solo una carta al departamento de quejas? No sean hipócritas, por supuesto que no. O sea, aquí es muy fácil ponerte en el lugar de la víctima en caso de una manifestación anónima. Ponte en el otro lugar, ponte en el lugar de la mamá que perdió a su hijo o que, no sé, la persona, o sea, que tuvo sus derechos violados. Y esa persona que nadie escucha es la que se siente en una necesidad absurda de hacer una manifestación que incomode tanto como él fue incomodado por la pérdida de sus valores. O sea, ahí es donde está realmente lo complicado, ¿no? Lo otro que quería revisar rápido es esto, cómo la música trans negra en Brasil desafía el gobierno pseudofascista o fascistoide de Bolsonaro. Y me da mucho gusto escuchar este tipo de noticias, porque sinceramente creo que la voz de las minorías en este sentido, y sobre todo esta gente que es oprimida por tantas cosas, o sea, problemas de homofobia, problemas de transfobia, problemas raciales, que Brasil es un país que en este gobierno de Bolsonaro reveló lo racista, hipócrita que es la gente, güey, lo asquerosa que es la gente y lo asqueroso que son muchos valores tradicionales, morales que existían en Brasil, que fue lo mismo que vimos en Estados Unidos, ¿no? Y ver esto me preocupa mucho México. O sea, yo ahorita que estoy viendo México, este presidente que tenemos que según él entró como un candidato de izquierda y resultó ser más neoliberal que nada, pero como la gente no entiende política y no entiende de nada, no entiende de cultura, no entiende de historia, siguen diciendo que el problema es que es de izquierda y me preocupa mucho el gobierno que vaya a entrar después de AMLO en México, porque lo que hemos visto históricamente en estas últimas 2 décadas es que todo intento fracasado de fortalecer el estado de bienestar, que a grandes rasgos fue un movimiento populista que puso casi puros dictadores en gobiernos de Latinoamérica, trajo como consecuencia gobiernos autoritarios de derecha. Y me preocupa que este sea el problema, porque hoy la mejor manera de operar el capitalismo es con gobiernos autoritarios de derecha, como China, como Rusia, como Singapur. O sea, eso es lo que me preocupa. Y ahorita Trump y Bolsonaro es la nueva fórmula. No sé, este tema me tiene bastante preocupado. Pero no se preocupen, el mundo se acaba en 7 años, entonces, whatever, vamos todos a hacer orgías masivas en plazas públicas, regalar nuestros cuerpos a la ciencia, dedicarnos a la poesía. Yo voy a empezar a escribir un libro de literatura erótica, de estos que tienen en la portada como un tipo como Fabio, con el pecho abierto, con el cabello güero y largo. El caso es que pusieron este reloj en Estados Unidos que dice que tenemos 7 años, 102 días, 12 horas y 2 minutos para cambiar nuestros hábitos de consumo de manera radical. Hoy llegaremos a un punto irreversible
del impacto que le hemos hecho al medio ambiente, ¿no? Y de hecho, para esto hay mucha lectura. Vayan a leer a James Lovelock sobre Gaia, lean a Bruno Latour sobre el terrestrialismo. Hay demasiada literatura sobre algo que se llama la antropocene, que es el momento antropocénico, que es el ser humano es el principal factor de cambio de la naturaleza. Y para dejarlos con un mensaje positivo, como solo nos quedan 7 años, y por lo visto la gente es demasiado tonta, hipócrita o negacionista de ciencia o avariciosa para aceptar que tenemos que hacer algo al respecto, y no es solo, o sea, si llevan tanto tiempo viéndome y todavía creen que soy comunista, la verdad es que les recomiendo regresar y ver otras cosas que he hecho. No tengo ninguna nostalgia de los años 80, los años 90, más que la música. La música de los 80 sí me gusta, nada más de los 70s y 80s quiero recuperar. Me parece que fue una época muy misógena, con muchos errores, con muchos dictadores, que no estoy de acuerdo, con mucho abuso político, con mucho sufrimiento, que no tengo ninguna ganas de regresar, pero lo que sí es que este discurso se tiene que escuchar. Y el problema es que discutir con gente que está negada a la realidad nos obliga a tener que empujar el discurso todavía más hacia el otro lado. Entonces, por eso soy tan crítico del capitalismo y no quiero imponer ninguna falsa utopía comunista en el mundo, y no creo que estoy completamente en contra del comercio o de los intercambios de valor, no es eso. El problema es que mientras sigamos aceptando esta hegemonía cultural de la ideología del capitalismo y decimos de que no pasa nada, hay que seguir como estamos, hay que acelerar el crecimiento de las naciones, acelerar el crecimiento económico sin ningún límite, sí nos vamos a chingar el mundo. Pero bueno, yo ya empecé a trabajar en mi novela erótica. Voy a poner un tipo güero con el pecho abierto así arriba de un barco. Es más, con un caballo arriba de un barco en el océano cargando a su doncella y con el cabello así güero que muero de envidia por tener, güey, porque pues esto es lo que creo que va a vender, una novela erótica. Probablemente no lo voy a escribir como Diego Rusarín porque no quiero comprometer mis valores. Lo voy a escribir con un seudónimo. Luego les digo cómo se va a llamar el libro. Que tengan bonito miércoles. Nos vemos. Adiós.